Bienvenidos y bienvenidas a Educación y Sociedad, reflexiones históricas y contemporáneas. Mi nombre es Heidi Denise Granados Viloria y me acompaña mi compañera Jenny Milena Ruiz Martínez. Hola Heidi, muchas gracias. En este podcast vamos a reflexionar sobre cómo la educación ha evolucionado a lo largo de la historia y qué relación tiene con las dinámicas actuales de nuestro sistema educativo. Genial, entonces, sin más preámbulos, comencemos nuestro viaje histórico y pedagógico. Empecemos hablando en un plano amplio, la historia comparada de la educación en Iberoamérica. Hablemos ahora de la historia comparada de la educación en Iberoamérica. Según la profesora Gabriela Ochsenbach, es importante analizar la educación de nuestra región de forma comparativa. Si miramos a Iberoamérica en conjunto, encontramos puntos en común muy interesantes en sus sistemas educativos. En primer lugar, la herencia colonial. Durante la época colonial, la educación estaba principalmente en manos de la Iglesia Católica y de las órdenes religiosas. Se fundaron algunas instituciones educativas tempranas como colegios mayores y universidades, muchas administradas por jesuitas, dominicos, etc., pero estaban destinadas sobre todo a las élites coloniales. Es verdad, James. La educación en esos siglos iniciales fue limitada y controlada. Luego, en el siglo XIX, con la independencia de los países americanos, ocurrieron cambios importantes, aproximadamente a inicios y mediados de ese siglo. Los nuevos estados quisieron formar sistemas educativos nacionales, influenciados por las ideas de la Ilustración y el liberalismo llegada de Europa. Muchos líderes vieron la educación como fundamental para construir ciudadanías informadas y naciones prósperas. Por ejemplo, el modelo de la escuela lancasteriana, un sistema de educación mutua donde alumnos avanzados enseñaban a otros siguiendo las ideas de Joseph Lancaster. Se introdujo en algunos países con la esperanza de expandir rápidamente la educación básica. También se crearon las primeras escuelas normales para formar maestros. Un caso concreto, en países como México, Argentina, Colombia, se dictaron leyes para organizar la instrucción pública, inspiradas en modelos europeos, adaptándolas a las condiciones locales. Por ejemplo, podemos ver cómo campañas de alfabetización o reformas curriculares implementadas en un país inspiraron a otros. También notamos diferencias. La educación en Brasil, de herencia portuguesa, tuvo matices distintos a la de países hispanos, o cómo influencias extranjeras como las filosofías educativas europeas y estadounidenses entraron en cada sistema de manera distinta. Al fin y al cabo, entender la educación educativa de Iberoamérica en su conjunto nos da lecciones valiosas que trascienden las fronteras nacionales. Ahora sí, Jenny, después de ver el panorama iberoamericano, enfoquémonos en Colombia. Con la llegada de la independencia en 1819 y las décadas siguientes, los líderes de la nueva república, especialmente los liberales, quisieron impulsar la educación pública como base de la nación. Santander, por ejemplo, fundó escuelas y colegios y es recordado como el hombre de las leyes y también promotor de la educación. En 1825 se emitió un decreto importante que introdujo la enseñanza de las obras de Jeremy Bentham, un filósofo inglés, en las escuelas colombianas. Bentham representaba ideas modernas, utilitarias, ligadas a la formación de ciudadanos útiles a la sociedad. Esto muestra cómo desde temprano buscábamos inspiración en corrientes pedagógicas extranjeras para modernizar la educación. Sin embargo, en el siglo XIX fue tumultuoso. Hubo una gran tensión entre liberales y conservadores, que se reflejó claramente en la política educativa. Los liberales, cuando estuvieron en el poder, promovieron la educación laica, gratuita y obligatoria en la medida de lo posible. Pero luego, con la generación liderada por Rafael Núñez y los conservadores, a partir de la Constitución de 1886, se dio marcha atrás a muchas de esas reformas. Así, la educación colombiana osciló entre modelos laicos y confesionales, dinámica que marcó profundamente su desarrollo histórico. Es increíble cómo la política y la religión fueron moldeando la educación, pero también la influencia externa. Son muchas. Por ejemplo, a mediados del siglo XX, UNESCO y misiones internacionales asesoraron en campañas de alfabetización y en la profesionalización de la docencia. Modelos como la Escuela Nueva fueron adaptados en Colombia, tomando ideas de pedagogos europeos como de Crowley y Montessori. También el movimiento de educación popular en América Latina caló hondo aquí, especialmente en contextos rurales y comunitarios.
Pérez e Hidárraga señalan que reconocer la influencia extranjera es clave, pero también subrayan que siempre ha habido iniciativas locales creativas en Colombia. Un ejemplo local notable, la Acción Cultural Popular ACT, que desde 1947 impulsó la educación a campesinos vía radioescuela, una solución muy innovadora nacida aquí para nuestra realidad rural. En los 70 se crearon instituciones como el SENA para formación técnica y se masificó un poco más la educación secundaria. Un hecho muy importante ocurrió en los años 80, el movimiento pedagógico colombiano. Este fue un movimiento liderado por maestros colombianos que, apoyados por FECODE, el Sindicato de Educadores, reflexionaron sobre su práctica docente y promovieron una transformación pedagógica. De esas discusiones salió la idea de que el maestro debe investigar su propia práctica y que la calidad de la educación debía mejorarse con currículos más pertinentes. Luego, la Constitución de 1991 marcó un antes y un después. Reconoció la educación como un derecho fundamental y delegó más autonomía a las regiones y comunidades. La Ley General de Educación de 1994 estableció que la educación debía ser gratuita en nivel básico, obligatoria hasta cierta edad, y promoviendo la participación de padres y estudiantes en los consejos directivos de las escuelas. Desde entonces hasta hoy hemos visto políticas orientadas a la calidad educativa. Sin embargo, todavía enfrentamos desigualdades marcadas entre la educación urbana y la rural, o entre la educación pública y privada, lo cual, en parte, es herencia de esa historia que mencionamos. En resumen, lo que vivimos hoy en las aulas colombianas tiene mucho que ver con ese recorrido histórico. Así es. Como concluyen Pérez e Hidárraga, no se puede comprender la educación en Colombia sin reconocer la influencia de la Iglesia, la política y la influencia externa a lo largo de nuestra historia, pero también reconociendo que los colombianos hemos generado nuestras propias respuestas educativas. Exacto. Y uno de los enfoques contemporáneos que precisamente busca transformar la educación entendiendo esos contextos sociales es el de las pedagogías críticas. Pasemos a hablar de eso. Hemos mencionado varias veces las pedagogías críticas. Este es un tema muy relevante hoy en día. Gemmis, ¿podrías explicar a qué nos referimos exactamente con pedagogías críticas y qué aportan a la educación actual tal como lo plantea Maldonado? Por supuesto, Heidis. Cuando hablamos de pedagogías críticas nos referimos a enfoques educativos que buscan algo más que transmitir conocimientos, buscan concientizar tanto a estudiantes como a profesores sobre la realidad social en la que viven para transformarla. La pedagogía crítica propone una educación dialógica, donde se reflexiona sobre problemas reales, pobreza, inequidad, discriminación, violencia, medio ambiente, etc. Y se anima a los estudiantes a pensar críticamente y a actuar. Miguel Ángel Maldonado explica que este tipo de pedagogías surgieron en contexto de gran tensión política y económica. Por ejemplo, en la Europa de posguerra y de los años 60 y 70, en la América Latina de las dictaduras y desigualdades, y también en Norteamérica. En esos momentos de desencanto con la sociedad, muchos educadores se preguntaron, ¿cómo puede la educación contribuir a cambiar las cosas? Y ahí nacen estas corrientes. Mencionas a Paulo Freire, el educador brasileño. Su obra Pedagogía del Oprimido es emblemática en la pedagogía crítica, ¿cierto? Exacto. Freire es quizás el referente más famoso. Él trabajó alfabetizando adultos en comunidades empobrecidas y descubrió que la enseñanza tenía que partir de la realidad del educando. Él enseñaba palabras cargadas de significado para esas personas, como tierra, trabajo, hambre, y a través de ellas generaba discusión sobre por qué existía el hambre o la injusticia. Esto es pedagogía crítica, unir la lectura del mundo con la lectura de la palabra, para que el educando tome conciencia y eventualice, actúe para cambiar su realidad. Si un maestro es consciente de eso, puede intentar cambiar su práctica para que la escuela no siga perpetuando desigualdades, sino que las combata. Gemmis, ¿me permites dar algún ejemplo práctico de la influencia de las pedagogías críticas en el aula de hoy? Por supuesto, adelante. Pensemos en una clase de ciencias sociales de secundaria. Una clase tradicional quizás repasaría fechas o definiciones de la Constitución. En cambio, un docente con enfoque de pedagogía crítica podría plantear: hoy vamos a analizar un problema de nuestra comunidad, digamos los elevados precios en las tarifas de energía en la costa Caribe. ¿Por qué ocurre esto? ¿Quiénes se ven afectados?
¿Qué podríamos hacer al respecto? A partir de ahí, los estudiantes investigan, discuten y relacionan ese problema con temas históricos o políticos vistos en clase. Por ejemplo, políticas públicas, distribución de recursos, derechos ciudadanos. Al final, los alumnos desarrollan pensamiento crítico y quizás se motiven a participar en su comunidad. Esto es pedagogía crítica, currículo conectado con la realidad y orientado a la acción social. También la relación maestro-estudiante, Freire, Giraud y otros pedagogos críticos sugieren relaciones más horizontales. Un docente que permite a sus estudiantes opinar, cuestionar los textos, incluso cuestionar al docente, está aplicando pedagogía crítica, porque fomenta una cultura democrática dentro del aula. Así es. La pedagogía crítica es cuando un colegio implementa proyectos de servicio social en la comunidad o cuando se discuten temas de paz y memoria histórica en clase. Las pedagogías críticas permiten que cada clase sea un potencial para sembrar conciencia social. Excelente reflexión, Jemis. Esto nos lleva a pensar en cómo todas estas cuestiones históricas y críticas nos interpelan en el presente. Vamos a profundizar un poco en eso antes de cerrar. Después de este recorrido surge una pregunta crucial. ¿Cómo nos interpela la historia educativa en el presente? Personalmente creo que mirar el pasado nos da perspectiva y nos evita repetir errores. ¿Tú qué opinas? Estoy de acuerdo. La historia de la educación actúa como un espejo en el que el presente puede mirarse. Hoy debatimos mucho sobre calidad educativa como un tema nuevo, pero si vamos atrás, vemos que desde inicios del siglo XX ya había preocupación por la calidad. Hemos visto reformas bien intencionadas que fracasaron por imponerse sin entender las realidades de los contextos. Hoy, al hacer cambios debemos recordar e involucrar a los maestros, a las comunidades, a todos. Cierto. También hablamos de educación inclusiva para poblaciones diversas y a veces olvidamos que en el pasado, por ejemplo, se luchó por incluir a las mujeres en la educación formal o incluir a poblaciones rurales e indígenas a lo largo del siglo XX. Después de todo este recorrido histórico, aterrizándolo al presente, nos permite reflexionar y afirmar que el mayor reto está en manos del docente. Debe partir de una verdad: la educación y la familia están en crisis. Si ignora esta realidad y se limita a seguir un currículo impuesto, desconectado del contexto, solo profundizará esa crisis. El estudiante seguirá atrapado en un ciclo de exclusión que ni la escuela ni la familia saben cómo romper. Por eso es urgente deconstruir la escuela, repensar el currículo e incluir a las familias como parte activa de su diseño. La pedagogía crítica ofrece una luz: recuperar el sentido social de la escuela desde y con la comunidad. Pero esto solo es posible si el docente está preparado para asumir el cambio. Sin eso, todo se queda en el papel. Excelentes conclusiones, Heidi. Creo que con eso podemos pasar al cierre, invitando a nuestra audiencia a seguir pensando, reflexionando y actuando. Llegamos al final de este episodio de Educación y Sociedad, reflexiones históricas y contemporáneas. Ha sido un recorrido muy enriquecedor. Hoy exploramos cómo la historia de la educación en Iberoamérica y en Colombia nos proporciona claves para entender el presente, y hablamos de cómo las pedagogías críticas ofrecen herramientas para transformar nuestra práctica educativa actual. Jenny, muchísimas gracias por compartir este espacio de conocimiento y reflexiones. No olvidemos que la educación es un campo vivo, en constante construcción. Cada uno de nosotros aporta un ladrillo a esa construcción. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima ocasión y que tengan un excelente día.